Tiene que la acusación subsanada especifica que la imputación a su patrocinado a folios 8 de la subsanación se refiere que recibió sumas de dinero y manejo de puestos laborales de Ángel Chilingano Villanueva para confirmar la vacancia que concretizó en la resolución 284 y en la resolución 100 que declaró infundado el recurso de apelación. El problema es en el punto 6.1.1.3 a folios 8. También dice que Chávarri Correa recibió sumas de dinero. Una parte de los 500.000 soles entregados el 23 de septiembre del 16 al 22 de octubre del 16. Ángel Ignacio y Fortunato Chilingano y Zabaleta de la Cruz. Los cohechantes serían estas tres personas. Mencionó habría recibido parte de los 500.000 en este periodo. Pero en la formalización de investigación preparatoria, lo que dice es que las sumas dinerarias se entregaron por medio de Acevedo García. El monto de 10.000 durante el procedimiento de los recursos extraordinarios. Entonces, ¿cuándo sucedió? Y el periodo que se señala es entre el 23 de septiembre del 16 al 22 de octubre del 16. Y lo que habría recibido no es 10.000, sino 500.000 soles. Y no mediante Acevedo García, sino mediante los tres mencionados, Ángel y Fortunato Chilingano y Zabaleta de la Cruz, con la que se hizo una acusación sorpresiva, porque durante la investigación preparatoria fue por el supuesto cohecho de 10.000 soles, y se le había dado en el 2017, porque fue durante el procedimiento de recurso extraordinario entre febrero y marzo del 17. Sin embargo, acusan por un periodo distinto y por un monto sumamente distinto, y por personas distintas y con un rol diferente. Refiere que el acuerdo plenario 6-2009, en el fundamento 10 y séptima, desde la perspectiva objetiva, la acusación debe mencionar fundamentación fáctica conforme al artículo 349, numeral 2 del Código Procesal Penal, sobre la base de los hechos formalizados y se está vulnerando el derecho de defensa. Concluyó que posteriormente se encontró nuevos elementos de convicción, nuevos cohechantes, nuevo monto y nuevo periodo, por lo que se debió emitir una disposición de precisión de ampliación o finalmente de declaración de formalización de investigación preparatoria, porque finalmente la Fiscalía debería garantizar la imputación necesaria y el derecho de defensa. Indicó que alegar el principio de progresividad está anclado a los elementos de convicción que deben materializarse en un acto procesal. Además de la contradicción última de los 10.000 soles, eran para los dos, Chanamé Orbe y Chávarri Correa. Ni en los antecedentes ni en las circunstancias posteriores de la acusación ni de la formalización, por lo que solicito una aclaración. Observaciones de la defensa de Acevedo García. Mencionó que esta nueva acusación, en su caso completo y específico, le cambia de condición y de categoría jurídica de autor a cómplice, de modo que se encuentra con la posibilidad de invocar un derecho de equidad de acuerdo al principio de imputación necesaria. Observó qué calidad de cómplice se le imputa, primario o secundario. Añadió que la Fiscalía debe explicar para ejercer su derecho de defensa. Solicitó se devuelva la acusación tratándose de una cuestión de fondo y de un cambio de la condición jurídica y de imputación, y le corresponde el plazo de los 10 días conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal para absolver correctamente. Por el principio de imputación necesaria se estaría violando. Entonces ahora podrá tener razón en la excepción de improcedencia de acción que planteó y en su momento lo sustente. No se puede estar en constante devolución. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional establecen que debe sobreseer la causa o devolverla en forma directa. Observaciones de la defensa de los acusados Ángel y Fortunato Chilingano. Presentó un escrito refiriéndose a los tres elementos de convicción que la Fiscalía adicionó, adjuntando informes de DIVIA como elementos parte de este proceso. Agregó que solicitó se requiera a la Corte de Lima Sur los antecedentes relacionados con la ampliación del levantamiento del secreto de las comunicaciones que en dicha Corte se requirió, emitiéndose la resolución 5. Luego, la Fiscalía solicitó la reposición de esa resolución, siendo un auto, y el juez le declara fundada la misma, y como defensa en ese proceso pidió la nulidad de las resoluciones 5, 6, 7 y 8. Y la Sala declaró fundada la nulidad y ordenó al juzgado que cumpla con resolver. Es decir, que declara improcedente la solicitud de reposición contra un auto, emitiéndose la resolución 22 que determinó que solo pueden ser usadas la comunicación 1, 2, 3 y 4. Entiéndase que las 5, 6, 7 y 8 no. Entonces el fiscal solicitó una aclaración contra un decreto y resuelve declararlo improcedente. Este apeló el 13 de septiembre del 22 porque necesitaba que subsista la resolución 7, donde se habían levantado el secreto de las comunicaciones de un celular de Chávarri Correa. Sin embargo, la Sala confirmó en declarar nula esa resolución y se remite copias certificadas y por ello solicitó la exclusión de medios de prueba de la Fiscalía de Lima Sur. Observación de la defensa del acusado Zabaleta de la Cruz. Señaló que el Ministerio Público indicó que la introducción de medios probatorios adicionales al requerimiento de acusación no lo realizó en el momento oportuno, puesto que procluyó dicha etapa, como por ejemplo el acta verbal de una denuncia de noviembre del 16. Precisó que la postulación probatoria se realiza conforme al artículo 344 del Código Procesal Penal, cuando la Fiscalía formula su acusación. En el escrito de subsanación se indicó, entre comillas, prueba adicional,
y ese momento procesal es un acto formal ya realizado. Argumentos de fiscalía. Sostuvo que, respecto de Chamamé Orbe, la jurisprudencia de imputación necesaria y completa solo tiene tres elementos: lingüístico, normativo y temporal. La imputación hecha se ciñe claramente a ello y supera estos presupuestos. No se debe confundir con el estándar de sospecha, que es en un segundo momento en la valoración probatoria. Si existen algunos detalles que no se dicen o que no se precisan, es porque el Ministerio Público reconstruye la verdad históricamente de acuerdo con los elementos con los que cuenta. Definitivamente nunca va a existir una acusación absolutamente completa. En cuanto a las contradicciones del punto 6.1.1.2.3 y 6.1.2.1.7, refiere que la propia defensa señaló que entre el 6.1.1.2.3 y el 6.1.2.1.7 no existe contradicción y que la única sería con el punto 6.1.2.3.7, donde se dice que le entregaron a Chamamé Orbe sumas de dinero. Entre ellas están los 500.000 soles y los 10.000 soles que son repartidos entre los funcionarios del jurado. No se puede precisar cuánto exactamente le tocó a cada uno, pero sí puede indicar por la prueba indiciaria es que llegó a recibir Chamamé Orbe. No existe una contradicción manifiesta. En cuanto a la imputación que lo vincula con Estal Noriega, este recibió como beneficio la contratación de este último y será materia de prueba cómo se benefició. El tipo penal solo requiere que se reciba una ventaja o una promesa futuro, con lo que se cumple satisfactoriamente con los requisitos de una imputación concreta. Respecto del acusado Chávez Correa, revisada la formalización en el folio 15 de los fundamentos fácticos, se señala en el punto 4 circunstancias de los antecedentes, criminalante de diligencia de continuación, visualización y verificación de transmisión de archivos. Se advierte que corresponde a Fortunato Chilengano Villanueva y menciona que su hermano Ángel estaría asumiendo la alcaldía el 15 de diciembre y que están esperando la apelación. Y luego Carlos Alberto Palomino Arias pediría un recurso extraordinario, que es un proyecto que lo tiene desde hace un año y se invirtió $500,000 soles, pues tiene las personas indicadas en el jurado, las que toman decisiones. Refirió que conforme al principio de progresividad se estableció que únicamente recibió parte de los 500.000 soles. Refiere que la acusación contiene los hechos y las personas incluidas en la formalización, llegándose a cerrar el círculo de quiénes y cuántos recibieron en el decurso de la investigación, por lo que no existe ninguna acusación sorpresiva. Agregó que el Acuerdo Plenario 2-2012 establece que se requiere para una formalización en un establecimiento mínimo y que efectivamente la delimitación progresiva del posible efecto procesal y el nivel de precisión del mismo relato del hecho histórico, aporte presuntamente delictivo de los significados por la Fiscalía, tiene un carácter relativamente difuso. Lo que es cierto es que dentro de los hechos de la formalización estaba la entrega de dinero a los que tomaban decisiones en el jurado. Por lo tanto, no se vulneró el derecho de defensa y la defensa debió en su oportunidad plantear una tutela si consideraban que la imputación de cargos era imprecisa en la formalización y ello le impedía ejercer su derecho de defensa. Aclaró que respecto a la entrega de los 10.000 soles, únicamente fueron para Chamamé Orbe en virtud de lo que permite el Código Procesal Penal, corrigiendo los numerales 6.1.2.3 y 6.1.2.1.7. Respecto del acusado de Acevedo, explicó que se determinó el título de participación porque una de las observaciones fue por una imputación vaga y determinada, al ser el intermediario entre los funcionarios y los interesados para obtener esta resolución. Su función habría sido a título de cómplice y debe entenderse que es cómplice primario, sin perjuicio que el juicio oral se llegue a acreditar que ya será materia de prueba y eso es suficiente para no generar indefensión. Inclusive esta variación es beneficiosa para la defensa en lo que corresponde a la imposición de pena. No existe una lesión a su derecho. Respecto a los acusados Chilengano Villanueva, señaló que existe un error de concepción porque de la página 112, los informes de telecomunicaciones que contienen los registros históricos que fueron objeto de levantamiento del secreto de las comunicaciones es del Juzgado Supremo, no de la Corte de Lima Sur. En el cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones que se ofrece a folio 113, se refiere al levantamiento del secreto de las comunicaciones del Juzgado Supremo. Ninguno de ellos contiene información obtenida de un levantamiento del Juzgado de Lima Sur. Respecto al acusado Zabaleta de la Cruz, de los medios de prueba incluidos, indicó que es una audiencia con varias sesiones. Esta etapa procesal intermedia no concluyó. Sobre resoluciones formales. Como se señaló en la resolución de las resoluciones formales primigenias, el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal. Ese y no otro es ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación y se hace una
Acotación tanto a lo que señala el código en el artículo 352.2, 349.1, el acuerdo plenario 6/2009, el acuerdo plenario 3/2023 y la sentencia de casación 247/2018 ANCAS. Análisis del caso completo. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal de 4 de febrero del 2025, con el cual la Fiscalía subsana las observaciones, se describe los mismos, así como la imputación fáctica de estos a cada uno de los acusados, especificándose las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Respecto a la imputación, se tiene el numeral 6.1, donde realiza una adscripción de los hechos al supuesto típico de los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico por cada acusado. En numeral 8 se describe los elementos de convicción por cada uno de los acusados de los hechos por el que se acusa, así como el nivel de participación de los mismos. Se describe por cada acusado la calificación jurídica que le corresponde. Respecto de la observación de la defensa de Chanamé Orbe sobre el beneficio dinerario, si tuvo participación en ambos desembolsos de dinero o solo en alguno de ellos. Sobre ello, la Fiscalía en su escrito de levantamiento de observaciones señaló que a Chanamé Orbe le entregaron una parte de los 500.000 y una parte de los 10.000 soles. Ello fue corregido en audiencia en la sesión 6 del 13 de febrero del 25, cuando la Fiscalía señaló que respecto a la entrega de los 10.000 soles, ello fue únicamente para Chanamé Orbe, corrigiendo los numerales 6.1.2.17 y 6.1.2.37. Respecto de la observación del juzgado sobre la condición de los investigados Barbosa Carranza y Sabino Estal Noriega, la Fiscalía señaló en la subsanación de observaciones que mediante disposición 19 del 9 de septiembre del 24 derivó copia a la mesa de parte para que sea tramitada en una fiscalía provincial de Lima Sur, porque no se trata de competencia de la Fiscalía Suprema. Ello lo desarrolla en el numeral 13 del requerimiento del 4 de febrero del 25, con lo cual se levanta dicha observación. Con relación a las observaciones formuladas por la defensa del acusado Chanamé Orbe respecto a las contradicciones del punto 6.1.2.3 y 6.12.1.7, y entre el 6.1.1.2.3 y 6.1.2.1.7 no existe contradicción, y la que sería con el 6.1.2.3.7 que dice que le entregaron a Chanamé Orbe sumas de dinero, entre ellas los 500.000 soles y los 10.000 soles que fueron repartidos entre los funcionarios del jurado, no se precisó cuánto exactamente le tocó a cada uno, y respecto a Estal Noriega, la imputación es que recibió como beneficio la contratación de lo que será materia de probanza. No se señala cómo se benefició con los requisitos de una imputación concreta. Al respecto, la Fiscalía señaló que la imputación concreta supera los presupuestos lingüísticos, normativo y temporal, como es de verse conforme al Acuerdo Plenario 6/2009 sobre control de acusación. Se señala en su fundamento 8 que la acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación, siempre provisional, del hecho punible objeto de investigación preparatoria. Continúa estableciendo que la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de participación. Y en el caso de autos, se verificó que el requerimiento acusatorio escrito que fue oralizado y que se ha sustentado en esta oportunidad con la aclaración debida, conforme a las observaciones, cumple en su mayoría con lo exigido en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Además, se debe considerar que se realizó una aclaración en audiencia referente a los hechos. Respecto a la entrega de los 10.000 soles, fueron únicamente para Chanamé Orbe, corrigiendo el punto 6.1.2.37 y 6.1.2.1.7, por lo que la observación ya fue levantada en ese sentido por la Fiscalía. Con referencia al trabajador Estal Noriega, ello es un tema en materia de prueba, verificar la forma en que se benefició al acusado Chanamé Orbe, con lo cual esta observación no es procedente. En cuanto a la temporalidad de la entrega del dinero y de los momentos en que habría ocurrido o de qué forma, ello, según lo que se resolvió con anterioridad en cuanto al periodo y la forma en que se entregó el pacto colusorio, se señaló que lo cierto es que se está frente a delitos de clandestinidad. Por lo tanto, se produce en un contexto de opacidad y la prueba se construye sobre la existencia de corroboraciones periféricas externas
que puedan abonar la versión incriminadora y la declaración testimonial, por lo que esta observación es desestimada. Respecto a las observaciones efectuadas por la defensa del acusado Chávarri Correa, señala que se incorporó nuevos hechos en la aclaración de la Fiscalía porque señala que tanto Chanamé Orbe como Chávarri Correa fueron los que recibieron tanto los 500.000 como los 10.000 soles en el periodo 23 de septiembre del 16 al 22 de octubre del 16, por lo cual se estaría ante una conclusión sorpresiva porque ello no fue señalado desde el principio. Al respecto, la Fiscalía aclaró que la entrega de los 10.000 soles únicamente fueron para Chanamé Orbe, corrigiendo los numerales 6.1.2.3.7 y 6.1.2.17, con lo cual se tiene que el acusado Chávarri Correa habría recibido supuestamente dádivas de los 500.000 soles y manejo de puestos laborales, con lo que se debe merituar en base a los elementos de convicción que cada uno de los supuestos procesales ofrezca. Por lo tanto, en ese sentido, la observación señalada por la defensa es infundada. Con referencia a las observaciones de la defensa de los acusados Chilingano Villanueva respecto a los elementos de convicción que se adicionó como parte de los medios probatorios que sustentan el requerimiento acusatorio, señaló que se trata de informes emitidos por DIVIAC que fueron declarados nulos conforme a lo resuelto por el juzgado de Lima Sur, presentando parte de las resoluciones del expediente donde se había declarado nulos dichos informes. La Fiscalía señaló que los informes presentados corresponden al proceso en materia de acusación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones fue autorizado por el Juzgado Supremo y no son los mismos que sostiene la defensa, que se declararon nulos en el juzgado de Lima Sur. Se verificó en los informes de DIVIAC que se apuntan al escrito de subsanación que de la referencia que indica el informe 44-2022 10.000 PNP DIVIAC indica carpeta fiscal 205-2019 que corresponde al presente proceso, así como el informe 46-2022 DIVIAC corresponde a la misma carpeta y proceso, por lo que no son estimadas las observaciones señaladas por la defensa. Respecto a las observaciones efectuadas por la defensa del acusado de Acevedo García, se tiene que conforme se señala en la subsanación de la acusación, se le cambió de condición y de categoría jurídica de autor a cómplice, sin especificar si es primario o secundario, con lo cual no puede ejercer su derecho de defensa, y por ello le correspondería un plazo de 10 días para, conforme el artículo 350 del Código, pueda absolver correctamente. La Fiscalía señaló en audiencia que se trata de un cambio de condición que favorece al acusado y se trata de un cómplice primario por ser el intermediario en estos hechos, por lo que no existe lesión a su derecho de defensa. Del caso se tiene que efectivamente la investigación, así como el requerimiento acusatorio, hace referencia a la condición de autor. Sin embargo, los hechos no variaron porque sigue siendo el intermediario. La Sala Penal Permanente estableció que el límite de esta facultad está vinculado al principio de congruencia, referido al respeto del hecho fáctico postulado por el fiscal. Y en este punto se radica la indefensión. En el presente caso no se modifican los hechos, son los mismos. Varía la calidad de imputación a la persona de autor a cómplice primario, lo que en todo caso será materia, por lo que es infundada la observación de la defensa. Con referencia a la observación formal de la defensa de Zabaleta Cruz respecto de la introducción de medios probatorios adicionales y que el momento oportuno recurrió, en este punto con anterioridad se debatió que se trata de sesiones de una misma audiencia de control de acusación, por lo que aún se está en dicha etapa, lo que significa que no se está admitiendo a trámite tales medios probatorios, los cuales deben ser evaluados en el momento que corresponda de llegar a él, conforme se admitan o no. La observación no es amparada. Finalmente, la aclaración del requerimiento acusatorio escrito realizado en la audiencia pública de control de acusación cumple con el contenido exigido por el artículo 349 del Código Procesal Penal. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundadas las observaciones formales formuladas por la defensa de los acusados Chanamé Orbe, Chávarri Correa, Acevedo García, Ángel Ignacio y Fortunato del Chilingano Villanueva y Zabaleta de la Cruz, notificada en audiencia pública por su lectura integral. Se ha evaluado por las observaciones, nuevamente se han cotejado con el requerimiento acusatorio subsanó la Fiscalía el 4 de febrero y se han declarado infundadas, por lo que se va a continuar con el procedimiento de acusación. Respecto de ello, tenemos que se han presentado excepciones y sobreseimientos. La defensa de los señores Chávarri Correa y de Acevedo García han presentado excepción de improcedencia de acción. Y la defensa de los señores Chilingano Villanueva, excepción de cosa juzgada. Por lo cual vamos a dar inicio con el doctor Piscoya para que nos sustente su excepción de cosa juzgada, por favor.
Doctora, ¿me podría dar 2 minutos para poder ubicar el archivo? Porque como ha estado postergándose las audiencias, por favor. Ah, correcto, no hay problema. Entonces puedo comenzar con las otras defensas mientras usted... Ya, ya, doctor. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces voy a darle uso a la palabra a la defensa del señor Chávarri Correa para escuchar su excepción de improcedencia de acción. Doctora Cárdenas, una pregunta. Sí, doctor, dígame. Usted, para escuchar las excepciones, que son 3, ¿le parece que si escuchamos todas y usted luego replica sobre todas, o cómo prefiere usted? ¿Cuál es su...? No tengo ninguna oposición a escuchar a las 3 todas, pero no sé si alcanzaré a hacer la oposición, porque a las 2 tengo juicio oral. Ah, no, sí, doctora. Vamos a acotar los tiempos y yo calculo que tenemos que terminar antes de las 12:30, 1. Ya, perfecto. ¿Okay? Sí, doctor Janco. Sí, señor magistrado, muchas gracias. En principio, una cuestión, esta defensa conoce efectivamente que esta resolución que acaba de emitir su despacho es irrecurrible. No obstante ello, queremos dejar constancia y dejar a salvo nuestro derecho para poder recurrir ante la vía respectiva. Pero esto es inapelable, doctor. O sea, sí, señor magistrado, sí. Sí, por eso le decía que conocemos de eso y efectivamente dejamos constancia simplemente para que nosotros hagamos valer nuestro derecho ante la instancia. Se va a dejar constancia. Acá queda grabado, así que no hay problema por eso, ¿no? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Las excepciones. Sí, en segundo lugar, señor magistrado, mi pedido era de que efectivamente su despacho había señalado que en esta sesión iba a resolver justamente esa resolución y entendimos, como está siguiendo la mecánica, por lo menos esta defensa, de que se iba a fijar otra sesión para justamente analizar las excepciones y ya los temas de fondo. No necesariamente. En todo caso, le pediría también un par de minutos para poder ordenar justamente las diapositivas con las observaciones. Voy a ver si el señor de Acevedo está listo para escuchar su excepción. Señor de Acevedo. Doctor, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos a usted primero, entonces. Sí, si me permite un minuto también voy a ubicar un archivo que quiero mostrar, una línea de tiempo, por favor. Solamente un minuto, por favor. Un minuto. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Acevedo, que tienes un minuto. Sí, por favor, gracias. Y les voy a dar 10 a 12 minutos a cada uno para que sean precisos, concretos y poder evaluar, ¿ya? Ok, doctor. Doctor Checle, ya puedo empezar yo. Listo, doctor, lo escuchamos. Tiene 12 minutos, ¿está bien? Si necesita más tiempo, me avisa. Sí, doctor, yo creo que va a ser suficiente. Bien, yo interpongo y deduzco, excepción de improcedencia de acción, habida cuenta que, de acuerdo con el artículo 6, numeral 1, literal B y numeral 2, así como del artículo 8, numeral 5 del artículo 350 del Código Procesal Penal, deduzco esta improcedencia de acción
puesto que la dogmática jurídica ha demostrado mediante jurisprudencia que se ha establecido que estos hechos que se me imputan no pueden constituir delito de cohecho activo específico, como se me imputaba desde un principio, y ahora en mi condición o la calificación variada a cómplice, tampoco, doctor, porque vamos a demostrar aquí en una línea de tiempo que la misma fiscal ha establecido que los hechos se inician en este caso concreto, los hechos delictivos y la consumación de estos hechos delictivos se inicia en este caso concreto, ella dice con precisión el 23 de septiembre, entre el 23 de septiembre y el 25 de diciembre. En esa época yo no había sido contactado y consecuentemente no existía dentro de estos hechos y de este proceso o de esta trama de corrupción que se había gestado desde entonces. Yo recién soy contactado a fines de enero del 2017 para tratar de ver como abogado y presentar una propuesta de servicios profesionales como abogado respecto del recurso extraordinario contra la resolución ya, valga la redundancia, resuelta el 22 de diciembre del año anterior, cuando yo no estuve. En esa época, el Jurado Nacional de Elecciones, en efecto, tenía un recurso extraordinario que fue dejado sin efecto, fue derogado por el presidente Ticona más adelante, más o menos en agosto del 2017, si mal no recuerdo. Entonces, yo no estoy en el escenario de la consumación del hecho delictivo. Con respecto de la otra imputación, de la entrega supuestamente de la entrega al señor Chanamé de 10,000 soles, que como ya se demostró durante sucesivas correcciones de la imputación, primero se dijo que eran 7,500 soles, después se dijo 8,000, después se dijo 10,000, después se dijo que también le entregué supuestamente al señor Chanamé y al señor Chávarri, y que los hechos ocurrieron entre marzo y en el mes de marzo del 2017. Al respecto, habría que verificar, señor presidente, señor magistrado, lo siguiente. La resolución sale efectivamente y se publica, como demuestro yo aquí en esta línea de tiempo, el 7 de marzo del 2017, en una tablilla declarándose fundado. Si yo, en el supuesto negado, me hubiese reunido el 12 de marzo, día domingo, con el señor Chilingano y con la señorita Ivonne Castro, la resolución ya estaba publicada, ellos no necesitaban, perdón, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones ya estaba publicada, ellos no necesitaban de una resolución o de un documento de mi parte que se pareciera a ello y que en una especie de contraprestación de ello haya recibido ese dinero para luego ser entregado al señor Chanamé. Nunca tuve contacto con el señor Chanamé, para ello está en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, para ello está el registro de visitas que ha enviado el Jurado Nacional de Elecciones para ver si he visitado efectivamente durante sus 4 años de gestión al señor Chanamé. No hay absolutamente ni una sola visita. Consecuentemente, esa reunión supuesta del domingo 12 de marzo del 2017 a las 11 de la noche, no se dio, pues, señor, es una hora y es un día creado, evidentemente, en la fantasía de alguien, en la fantasía del colaborador eficaz o de alguna otra persona, porque primero que es un día de esa naturaleza y de esa condición, segundo que la resolución ya existía la decisión del jurado ya existía desde el 7 de marzo, enfatizo la fecha 7 de marzo del 2017, mediante una tablilla. Y finalmente, obviamente, como siempre ocurre, y hasta la fecha, ahorita voy a demostrar con un caso reciente que acabo de llevar, la publicación de la resolución es recién el 30 de marzo del 2017. Es decir, 23 días después de que ya la tablilla lo había dado conocimiento de que dicha apelación se declaraba fundada.
Idénticamente ocurre hoy en día, señor magistrado. Por ejemplo, en un caso que acabo de llevar de la Municipalidad Distrital de Maquía, el 18 de diciembre se da la audiencia, el 19 de diciembre se publica la tablilla, como antes lo hacía la Corte Suprema, o creo que hasta la fecha lo sigue haciendo cuando tiene varios casos. El 19 de diciembre se declara fundado y se notifica el 29 de diciembre con la publicación ahora, como se suele hacer de dos maneras, con la publicación virtual y con la notificación física al correo, a la casilla de los abogados que están en el proceso. El 29 de diciembre, aquí idénticamente, el 18 se resuelve, se da la audiencia, el 19 se resuelve y 10 días después sale la resolución, pero el resultado ya se sabe, es declarado infundado. Hago esa analogía, hago esa comparación y lo voy a hacer llegar al expediente con precisión de que existe esa forma de trabajar del Jurado Nacional de Elecciones para verificar y probar qué. Probar justamente mi inocencia, probar mi no participación en estos hechos, probar que efectivamente nunca se dio estas reuniones y nunca se dio esta especie de entrega y contraprestación de una resolución con el señor Chilingano por un lado y luego la entrega al señor Chanamé. Tanto así que no existe ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde se le ha entregado ese dinero supuesto negado, por supuesto, al señor Chanamé. El señor Chanamé durante todo este proceso seguramente su reacción es absolutamente agria contra mi persona porque evidentemente está ante una imputación absolutamente gratuita. Por esas consideraciones, señor presidente, porque los hechos mismos precisados por la Fiscalía, por la modificación de mi situación jurídica, porque no participé en esos hechos como voy a demostrar y he demostrado ya con un testigo que precisa, que me contactan a fines de enero del 2017, con el levantamiento que está en el expediente, además, con el levantamiento de las comunicaciones con el señor Chanamé, con el levantamiento de las visitas al Jurado Nacional de Elecciones, con la forma como trabaja el Jurado Nacional de Elecciones, resolviendo primero al día siguiente o al subsiguiente día, y publicando su tablilla y emitiendo su resolución días después, de modo que no había la necesidad de informar en contraparte de recibir un dinero mal habido para irse a entregar a un magistrado que nunca me lo pidió, que nunca se comunicó conmigo. Por esas consideraciones, señor presidente, y porque sobre todo se da aquí lo que la Corte Suprema en sendas jurisprudencias ha sostenido, la suficiencia probatoria que precisamente no se da, y el Tribunal Constitucional otro tanto, vengo a solicitar que se declare fundada mi solicitud de excepción de improcedencia de acción y consentida que fuese esta, se ordene el archivamiento definitivo en el extremo de esta imputación y refutada y hecha contra mi persona. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. La defensa del señor Chavarri, doctor Franco, ya se encuentra. Sí, señor magistrado. Ok, te escuchamos, por favor, por también 12 minutos. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Con su venia solicito autorización para poder proyectar pantalla. Ok, ahí se le va a autorizar. Se ve perfecto. Muchas gracias, señor magistrado. Y esta defensa efectivamente dedujo excepción de improcedencia de acción en favor de mi patrocinado, el señor Ezequiel Chavarri Correa, en base a los siguientes fundamentos. De manera preliminar, señor magistrado, es importante tener claro la línea de tiempo, lo que ha sucedido en estos hechos que Fiscalía viene imputando a mi patrocinado. El 6 de septiembre del año 2016, mi patrocinado es elegido como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El 23 de septiembre del año 2016, el Consejo de la Municipalidad declara la vacancia del señor Carlos Palomino Arias con 11 votos a favor, que es motivo donde supuestamente existiría este hecho de corrupción. El 22 de octubre del año 2016, señor magistrado, y esta fecha es clave, hay una reunión en el restaurante Haití por información supuestamente del colaborador eficaz, pero lo que se dice ahí es que el señor José Larco manifestó que Fortunato Chilingano le dijo que habían pagado 500,000 soles a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Véase la información de tercero, proveniente de tercero, señor magistrado, porque el señor José Larco manifiesta que el señor Chilingano le dijo que había pagado. Es decir, acá a nadie le consta, porque José Larco dice que el señor Fortunato Chilingano le dijo que habían pagado los 500,000. Pero la fecha es 22 de octubre del año 2016. El 8 de noviembre del año 2016, Carlos Palomino interpone recurso de apelación. El 6 de diciembre del año 2016 recién se da el acta de sesión privada donde se va a dar el sorteo de expedientes y asignación de miembros del Pleno del Jurado Nacional. Es decir, recién en esta fecha se le está asignando el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, señor magistrado. Desde ya salta una evidencia o una inferencia más que evidente. ¿Cómo es posible que el 22 de octubre, cuando siquiera existía un recurso de apelación, lo que activa recién el trámite a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente ya se había hecho un pago, cuando reitero, todavía no es de dominio absoluto ningún documento ni trámite del Jurado Nacional de Elecciones, sino recién desde el 6 de diciembre. El 22 de diciembre del año 2016, señor magistrado, se da la audiencia pública donde se resuelve el recurso y declarar infundado la apelación mediante resolución número 1284-2016. ¿Quiénes votan a favor? Luis Arce Córdoba, Raúl Chanamé Orbe y el señor Ezequiel Chávarri Correa. Acá simplemente vamos a plantear una hipótesis con el respeto del nombre que vamos a mencionar, porque evidentemente no es parte de este proceso, es simplemente un análisis. Si la lógica de la fiscalía es que este señor, el colaborador eficaz, dijo a funcionarios, porque no dijo a X, no dijo a Y, acá solamente hay dos personas que votaron a favor, que son objeto de proceso penal, y no hay esa tercera persona que también votó a favor. Entonces, por simple análisis lógico, tendríamos que hacernos esa pregunta. En todo caso, el primer periodo temporal que Fiscalía dice que se habría consumado la entrega de los 500,000, véase 23 de septiembre al 22 de diciembre del año 2016, momento en el cual mi patrocinado y las otras personas que votaron a favor no tenían siquiera el expediente bajo su dominio. Es decir, ¿de qué manera se podía cometer algún hecho de corrupción, reitero, si no se encontraba en su esfera de dominio? Ahora bien, siguiendo esta línea de tiempo, vamos a saltar directamente a el 17 de febrero del año 2017, porque evidentemente una vez que se emite la resolución, lo que va a pasar es que se interpone el recurso extraordinario el 14 de febrero del año 2017. El señor Carlos Palomino Arias interpone el recurso extraordinario contra esa resolución 1284. Pero véase algo importante. El 13 de febrero se dio la designación del señor Elmer Barbosa como gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. El mismo 14 de febrero se está dándose la designación de Luis Novoa Figueroa, subgerente de Salud Pública de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. El 16 de febrero la designación de Eber Glicerio Hernández en el cargo de subgerente de participación. ¿Por qué hago mención a esto, señor magistrado? Porque Fiscalía dice que el otro supuesto de cohecho es puestos laborales. Pero ¿cómo es que se hace una conexión fáctica si recién el 14 de febrero se está interponiendo el recurso extraordinario, cuando previamente ya se había designado al señor Elmer Barbosa? Obviamente no tenía ningún tipo de relación fáctica con este recurso extraordinario.
La publicación al sistema del Jurado Nacional se da el 7 de marzo, la notificación a las partes el 20 de febrero y la audiencia finalmente, como podemos ver en esta línea de tiempo. Es decir, señor magistrado, la segunda hipótesis o el segundo hecho de corrupción que nos señala la Fiscalía es los puestos laborales, pero como se puede evidenciar, los puestos laborales o la designación de los funcionarios, que dicho sea de paso, no conoce ninguno mi patrocinado, se da antes de la interposición del recurso extraordinario, porque eventualmente vamos a ponernos simplemente bajo el escenario de una hipótesis, si no hubiera existido este recurso extraordinario, pues esta designación igual se hubiera dado, igual estaríamos frente a un hecho corruptor. Son hipótesis y interrogantes que obviamente no soportan el sentido lógico de la imputación que viene realizando el Ministerio Público. Ahora bien, dicho y explicado esta línea de tiempo, señor magistrado, la imputación quedó de la siguiente manera: que mi patrocinado es autor del delito de cohecho pasivo específico, es decir, por haber recibido sumas dinerarias. Y como decía, la primera es de 500,000 en el rango del 23 de septiembre al 22 de octubre, pero ya hemos evidenciado por la línea de tiempo que mi patrocinado recién en diciembre está asumiendo el expediente, está conociendo el expediente. Entonces, ahí no hay una relación fáctica. Y la contratación de los funcionarios públicos se da mediante resolución de gerencia, pero esta ya se había dado antes de que efectivamente se presentara el recurso extraordinario. En base a estos fundamentos, señor magistrado, es importante señalar lo siguiente. Consideramos que no se puede subsumir el artículo 395 por lo siguiente: el sujeto activo. El sujeto activo es no solamente aquella persona que tiene la calidad de funcionario público, sino además debe tener la capacidad, la posibilidad real de poder cometer, de poder en este caso materializar este cohecho, pero materializar en el sentido no de consumar la recepción de dinero. No estamos confundiendo eso porque esta defensa conoce perfectamente que este es un delito de peligro abstracto, sino materializar en el sentido de detener la función específica de poder hacer o dejar de hacer algo específico. En este caso, señor magistrado, mi patrocinado sí podía votar en una resolución en un sentido determinado, pero fácticamente, según la línea de tiempo, al conocer recién en diciembre y que supuestamente la entrega de dinero fue en octubre, no existe esa posibilidad fáctica de haberse consumado este delito en la forma de la recepción de dinero, por lo que no existe esa calidad de sujeto activo que se pueda subsumir en el tipo penal. Reiteramos, no basta con señalar que es funcionario público, sino hacer patente la posibilidad justamente de materializar ese hecho de corrupción según la función específica que viene desempeñando. Respecto al bien jurídico tutelado, esto es, la imparcialidad de la correcta administración de justicia, mi patrocinado, señor magistrado, demostró conformidad al proyecto de resolución junto a otros magistrados, y mi patrocinado además de que, bueno, era la primera resolución, paradojas de la vida, la primera resolución donde participaba mi patrocinado, básicamente le generó o le está generándole este problema cuando después ya no fue objeto de cuestionamiento alguno. Lástima que no se puede analizar a profundidad el fondo de este caso, pero básicamente la causal de vacancia era porque el entonces alcalde había designado en un puesto clave a una persona vinculada familiarmente a este. Y por eso es que procedió la vacancia. El tema de fondo se encontraba bien resuelto, pero lástima, reitero, que después esto tampoco fue judicializado porque efectivamente era una resolución conforme a derecho. En cuanto a la conducta típica, señor magistrado, se dice que se ha recibido, en este caso, monto dinerario, puestos laborales, pero reiteramos, de acuerdo a la línea fáctica, la línea de tiempo, básicamente esto no se puede de ninguna manera dar,
Y acá viene un aspecto adicional. Fiscalía también señala que, por ejemplo, mi patrocinado habría recibido visita del señor Martín de Acevedo antes de asumir el cargo, antes de la asignación del expediente del 23 de noviembre del año 2016. El señor Martín de Acevedo no fue abogado de este proceso de vacancia, no fue parte en esta vacancia, no tenía ningún tipo de vinculación a este caso que se venía tramitando. Por eso es que consideramos que estamos frente a una conducta neutral. ¿Quién designó los funcionarios? ¿En qué circunstancias? Etcétera. Esta defensa también conoce que efectivamente, pues dentro de las excepciones no se analizan mayores elementos de convicción, pero su despacho no va a poder encontrar uno donde mi patrocinado directa o indirectamente, mediante terceros, esté dando algún tipo de comunicación o algún tipo de relación sobre ello. Para eso traemos alguna jurisprudencia que es importante tomar en consideración, por ejemplo, desde antecedentes todavía, el expediente 6-2008, donde se señala que se debe describir puntualmente en qué ha consistido la acción u omisión funcional en la que ha incurrido. Mi patrocinado lo que ha hecho es emitir una resolución en cumplimiento de sus funciones, y por eso esto califica como conductas neutrales. Incluso la resolución se encontraba en base o arreglada a derecho. Un aspecto, y con esto termino, señor magistrado, es que Fiscalía habla de llamadas que existió entre la señora Lady Chávarri y el señor Elmer Barbosa. La lógica y la construcción que hace Fiscalía es: el señor Elmer Barbosa fue el funcionario designado y a partir de este se designó otros funcionarios, como en el argot de la investigación se dijo, los cajachos, porque mi patrocinado es de Cajamarca y que supuestamente todas las personas contratadas son de Cajamarca, y por ahí estaría la vinculación. Véase cómo simplemente se hace esa relación. Pero las llamadas que la hija de mi patrocinado realiza son en septiembre del año 2017, en octubre del año 2017, temporalidad que se encuentra fuera del trámite del recurso ordinario y del recurso extraordinario. Es decir, es un hecho absolutamente aislado, y ya en el supuesto de que no proceda evidentemente esta circunstancia de excepción, vía elementos de convicción demostraremos con mayores elementos, pero en este caso, simple y llanamente, lo que es objetivo y claro es que no guarda correspondencia con ningún tipo de línea de tiempo respecto a los hechos claves que conoció el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es, diciembre resolver el recurso ordinario, y febrero-marzo resolver el recurso extraordinario. Febrero del año 2017, es decir, se encuentra absolutamente fuera de todo este plazo de temporalidad. Por eso es que esta defensa concluye que estos hechos no se pueden subsumir en el tipo penal, en este delito de cohecho pasivo específico, considerando que mi patrocinado, si bien es funcionario público, reiteramos que esto no basta o no es suficiente con que tenga dicha calidad, sino que además debe tener la función específica, la posibilidad real de materializar, y como vemos, no guarda ningún tipo de relación según la línea de tiempo que hemos explicado. Por estos fundamentos, señor magistrado, solicita esta defensa que se declare fundado en la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Piscoy, ahora sí. Sí, doctor, mucho gusto. Sí, por favor, me da opción a prestar pantalla. Sí. ¿Se ve, doctor? Está cargando. Ya, ahora sí. Sí, doctor. Doctor, el suscrito viene como abogado del señor Elsen y Ángel Chilingano Villanueva. ¿Qué es lo que solicita el suscrito, doctor? El suscrito, al amparo del artículo 6º, así como el artículo 350 del Código Procesal Penal, formula excepción de cosa juzgada en virtud de que se pretende acusar bajo el mismo hecho, el mismo fundamento, el cual existe una sentencia absolutoria firme, debiendo su oportunidad declarada fundada, en consecuencia nulo todo lo actuado y archivar el presente proceso.
¿Qué dice el marco constitucional? El artículo 139 son principios y derechos de la función jurisdiccional, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional publicado en el Diario El Peruano? Un mismo hecho no puede iniciar dos procesos distintos. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que existe el ne bis in idem material y el ne bis in idem procesal. En este caso, el ne bis in idem material es que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho. Y el ne bis in idem procesal establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En el caso de autos, doctor, hay una sentencia firme que declara la absolución de mi patrocinado y que no ha sido materia ni siquiera de un recurso de casación. Se da el ne bis in idem material y se da el ne bis in idem procesal. Así como también la otra publicación efectuada en el Diario del Peruano, el ne bis in idem y sus implicancias procesales. Basta que haya una autoridad, en este caso una autoridad judicial que emita pronunciamiento sobre el mismo hecho y bajo el mismo fundamento, ya esta produce cosa juzgada. Así como también traigo a colación la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosario Villavicencio versus Perú, que concluye que dicha persona fue procesada penalmente en el fuero ordinario y en el fuero penal militar, por el cual se declaró fundada, en este caso, la acción presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como también, doctor, amparo mi petición en el artículo 3 del Código Procesal Penal, que establece claramente la interdicción de la persecución penal múltiple. Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Señor magistrado, aquí, si bien es cierto, le están implicando a mi patrocinado el hecho de cohecho, pero él ha sido absuelto por el delito de tráfico de influencias. El Tribunal Constitucional claramente ha dicho, aquí no se trata de delitos, aquí se trata de hechos, y vamos a demostrar que se trata del mismo hecho. En la acusación hace mención clara y adjunta la sentencia de primera instancia en la cual mi patrocinado fue sentenciado en la acusación. Aquí está la sentencia que se da en el expediente 1012-2017 de primera instancia. En la acusación también toma como base la vacancia de Carlos Alberto Palomino Arias en el año 2016, la reunión que se llevó a cabo en el Haití, así como también este mismo hecho es tomado en la sentencia del expediente 1012-2017. De otra parte, también en la acusación toman, en este caso, los audios, la transcripción de los audios, de los archivos, de lo que conversaron en el restaurante Haití. En la acusación, en la página 40, lo toma y lo ofrece como elemento de prueba. En la sentencia del expediente de tráfico de influencias también se acompaña la misma transcripción y hablan del mismo hecho bajo el mismo fundamento. Así como también en la acusación, en la página 44, insiste en la transcripción, en la conversación entre Ángel, Larco, Ángel. Y también exactamente es reproducido en la sentencia, en la página 44. El suscrito acompañado ambas sentencias, de primera instancia y la sentencia absolutoria de mis patrocinados, en este caso de Ángel y de Elsen Chilingano Villanueva. Aquí, doctor, yo lo único que pido es que se obre con objetividad, doctor, con objetividad que establece el Tribunal Constitucional en el expediente 8333-2006, proceso de amparo, considerando 13. Claramente dice, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales comporta de manera general una exigencia en el sentido de que los fundamentos que sustentan la resolución deben ser objetivos y coherentes con la materia de pronunciamiento, quedando fuera de ella consideraciones de orden subjetivo o que no tienen ninguna relación con el objeto de la
de resolución. Termina el Tribunal Constitucional diciendo, tan arbitraria es una resolución que no está motivada o que está deficientemente motivada como aquella otra en la cual los fundamentos no tienen una relación lógica por lo que se está resolviendo. Señor magistrado, en cuanto a este punto, doctor, le ruego a usted al amparo de que se resuelva con sindéresis y con criterio de conciencia, que se oficie al juzgado a fin de, en este caso ya está en el juzgado, a fin de que remita el expediente fenecido antes descrito y pueda usted tener un mejor estudio de los actuados, ya que aquí lo que yo estoy solicitando es algo muy delicado, es una excepción de cosa juzgada y ese expediente usted debe tenerlo a la vista para que pueda comparar que se trata del mismo hecho y del mismo fundamento. El vulnerar ese medio de prueba que estoy solicitando a mi excepción conllevaría de que se resuelva la excepción sin tener a la vista el expediente. Usted sabe mejor que nadie que una excepción de cosa juzgada es materia de apelación. En todo caso, no queremos el reenvío que vaya a la Suprema y luego regrese y digan, solicitan el expediente para poderlo resolver o declarando nula la resolución, en este caso, de la excepción que usted tendría que resolver. Solamente le pedimos, doctor, que pida el expediente y que usted, con mayor criterio, lo revise objetivamente para que exista una resolución arreglada a ley, arreglada a derecho y, sobre todo, que el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, concordado con el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, que establece claramente que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Apelo al decálogo del juez que establece claramente, una vez lo fui, objetividad y razón. No dejemos que la pasión ciegue nuestra objetividad y razón, pues nuestros errores no tendrán remedio en la conciencia de los justiciables, doctor. Yo solamente pido la objetividad de su digna sala en la cual pueda usted solicitar el expediente, revisarlo minuciosamente y resolver lo que por ley manda mi excepción de cosa juzgada. Muchas gracias, ha sido un honor para mí haber brindado esta disertación a la sala y mis respetos a la representante del Ministerio Público por la excelente labor que ha realizado en casos que son conocidos y de trascendencia en la sociedad. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias a la defensa. Doctora Cárdenas, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público va a ser bastante técnico y se va a referir en primer lugar a la excepción de improcedencia de acción formulada por el señor investigado Jesús Martín Jesús y Acevedo García. Señor juez supremo, el Ministerio Público, para todos los efectos, tiene que traer a colación que el artículo 6 del Código Procesal Penal, que regula la excepción de improcedencia de acción, en el literal B comprende dos extremos, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Esto significa que lo que se pretende derrotar es la descripción fáctica de la imputación del Ministerio Público y que comprende dos extremos, que la conducta incriminada tal y como está descrita por el Ministerio Público no esté prevista por el ordenamiento jurídico o que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación. Esto es, cuando el hecho, si bien puede estar descrito en otra ley, la conducta adolece de algún elemento objetivo que no concurra. Respecto a lo que nos ha dicho el señor Martín de Acevedo García, debemos indicar que se refiere, y es evidente, únicamente a cuestiones meramente probatorias. Lo primero que ha dicho es de que, de acuerdo al periodo temporal de la incriminación, no se puede establecer su participación. Esto de cuando él ingresa y es contratado como abogado, tiene que ser materia de probanza. Él afirma que no hay contacto con alguno de los coimputados y esto también será materia de probanza. Asimismo, indica que nunca tuvo contacto con el señor
Chanamé Orbe, ni hubo entrega de dinero de parte de alguna de los coimputados, los hermanos Chilingano, ni tampoco entregó ninguna resolución ni ninguna reunión. Volvemos nuevamente, se está discutiendo aspectos fácticos que deben ser acreditados o desacreditados en juicio, y en ese momento él postulará lo que vea por conveniente. Sin embargo, la imputación del Ministerio Público, tal y como ha sido descrita, sí constituye delito, y es más, se ha relatado cómo se han llevado a cabo cada uno de los elementos objetivos del tipo de acuerdo a la hipótesis que postulamos y que todavía no ha sido materia de probanza, y por tanto cualquier cuestión relacionada a esta fase fáctica debe ventilarse en el juicio oral respectivo. Por consiguiente, debe declararse infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por el señor Martín de Acevedo. La defensa del señor Ezequiel Chávarri Correa también incurre en el mismo error. Como hemos visto, se nos ha traído a colación una línea de tiempo y se nos ha afirmado que de acuerdo a esta línea de tiempo, lógicamente, los hechos no pudieron suceder conforme a la imputación del Ministerio Público. Pero en ningún momento se nos ha dicho que los hechos tal y como se encuentran descritos en la imputación fáctica no constituyen el delito de cohecho pasivo específico, que es el que se le atribuye a su patrocinado. Tampoco se nos ha dicho que en la descripción fáctica del Ministerio Público no se ha comprendido un elemento objetivo de este tipo de cohecho pasivo específico, y por el contrario, lo que se dice es: no se puede subsumir la conducta de mi patrocinado en el 395 porque no hay una capacidad real de cometer el delito. Esto es decir, reconoce que el delito imputado es un delito de peligro abstracto. Sin embargo, dice que mi patrocinado no tenía la función específica de hacer o dejar de hacer para que fácticamente, oiga usted, señor magistrado, fácticamente, por el tiempo transcurrido, haya podido cometer el cohecho. ¿Qué es eso? Nuevamente, es un razonamiento de quaestio facti, de probanza, no de calificación jurídica. En consecuencia, también, señor juez supremo, todo eso no contraviene la excepción, o mejor dicho, no puede plantearse como una excepción de improcedencia de acción, y en todo caso la imputación fiscal comprende efectivamente la descripción de una conducta incriminada en el tipo penal delictivo de cohecho pasivo específico, y comprende además la descripción de los elementos objetivos de dicho tipo en la hipótesis incriminatoria. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, en ese sentido también debe declararse infundada la excepción de improcedencia de acción, porque no se condice con la tutela normativa que indica que cuando un hecho descrito por el Ministerio Público no constituya delito, deberá declararse fundado. En consecuencia, la excepción de improcedencia de acción del señor Chávarri Correa debe ser declarada infundada. En cuanto a la excepción de cosa juzgada planteada por la defensa de Elsin Chilingano Villanueva y Ángel Chilingano Villanueva, lo que nos ha dicho es que la tercera sala penal de apelaciones de Lima en el expediente 1012-2017 los absuelve por el delito de tráfico de influencias al revocar la sentencia de primera instancia, y añade que hay un nebis in idem procesal porque el mismo hecho con el mismo fundamento estaría siendo juzgado o pretendería hacerse juzgado en esta sede de instancia. Sin embargo, señor juez supremo, el equívoco acá
no radica en la dogmática. Efectivamente, en el bis in idem hay un correcto razonamiento dogmático, sino en la visión de cuál es el hecho que se investiga y que se pretende llevar a juicio oral en este caso. Si lee usted también atentamente el pronunciamiento de la tercera sala penal de apelaciones, ahí son otras las partes, son los hermanos Chilingano Villanueva con Fabián Rivera Palomino. Fabián Rivera Palomino no está incluido en este proceso. Ahí ya no hay una identidad subjetiva absoluta. Ahora, respecto a la identidad objetiva que se requiere verificar para establecer un bis in idem o procesal o sustancial como plantea la defensa, el hecho atribuido en la tercera sala penal de apelaciones de Lima es que los hermanos Chilingano Villanueva invocaron tener influencias en el interior del Jurado Nacional de Elecciones para vacar al alcalde de Villa María del Triunfo, y lo hicieron ante José Luis Darco Danos. Nuevamente, no hay una identidad subjetiva y le solicitaron 150,000 para el proyecto de vacancia. Los acusados se reunieron en el restaurante Haití Miraflores el 28 de octubre del 2016, donde además Elsen Chilingano había entregado la suma de 500,000 soles a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. La entrega de la suma de dinero es un hecho absolutamente independiente. La entrega de dinero y luego el ofrecimiento de ventajas que se tradujeron en las contrataciones de diversos funcionarios o servidores en la Municipalidad de Villa María del Triunfo es un hecho posterior a el hecho de tráfico de influencias que se juzgó y se absolvió en la tercera sala penal de apelaciones, donde precisamente los hermanos Chilingano estaban tratando de obtener financiamiento para cohechar a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso ya lo dice Reaño Pecheira San Martín Castro. Muchas veces el delito precedente es un tráfico de influencias para generar el cohecho. Señor Juez Supremo, igualmente debe declararse infundada la excepción de cosa juzgada porque no concurre ni identidad subjetiva absoluta y menos aún una identidad objetiva, tal como lo acabamos de explicar. Por estas consideraciones, señor Juez Supremo, solicitamos que disponga lo pertinente y se continúe con el séquito de la audiencia de control de acusación. Gracias, doctora. Tiene uso de palabra la defensa del señor, en este caso va a comenzar por el último, del doctor Piscoya. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo apelo a su objetividad, doctor. Aquí estamos hablando bajo palabras, pero los documentos valen más que 1000 palabras. Ruego usted pide el expediente, doctor, y lo tenga a la vista, porque si yo apelo, como le vuelvo a repetir, y la sala anula su resolución por no haber acopiado ese expediente, va a perjudicar demasiado este proceso. Por eso, doctor, le ruego a usted que con objetividad pide usted el expediente, lo revise, lo analice, lo estudie y dé una resolución equitativa, porque aquí ya las palabras están de más. Los documentos y el proceso en que han llevado es el mismo. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho y nadie puede ser castigado 2 veces por un mismo hecho. Por eso, doctor, nuevamente le ruego a usted, pide el expediente para que usted actúe con objetividad, con sindéresis y sobre todo con criterio de conciencia. Gracias, doctor. Gracias. Defensa del señor Chávarri. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, con todo respeto que siempre obviamente pues merece el Ministerio Público, pero parece que no ha entendido un poco la tesis de la defensa planteada en esta excepción. La defensa no está planteando cuestio facti. El hecho de que la defensa haya proyectado una línea de tiempo no quiere decir que la excepción tiene que analizarse de manera ajena a lo que ha sucedido conforme a la imputación que realiza el Ministerio Público. Lo que la defensa está diciendo puntualmente es que bajo los hechos planteados,
no se puede subsumir en la calidad funcional de mi patrocinado. Y eso es excepción de improcedencia de acción. El hecho no constituye delito. Porque el delito de cohecho no solamente es un delito especial por la sola naturaleza de que el funcionario público es el sujeto activo, sino además es un delito especialísimo. Es decir, no podemos ir andando, por poner un ejemplo coloquial, corrompiendo a todo el mundo, a todo funcionario público. No todos los hechos van a constituir un delito de cohecho. ¿Por qué? Porque no todos los funcionarios van a tener la posibilidad real de materializar un hacer o un dejar de hacer. Ese es el planteamiento que está presentando la defensa. Por eso es que, en mérito a la línea de tiempo, en el supuesto negado, me voy a poner en un escenario, y esto no quiere decir que la defensa está aceptando directa o indirectamente la imputación. En el supuesto negado, señor magistrado, de que serían reales los hechos planteados por Fiscalía, de que en octubre supuestamente se habría entregado el dinero, ¿cómo es que se puede entregar dinero en octubre cuando este funcionario público siquiera tiene el expediente bajo su dominio para manejar el caso? Considerando además que mi patrocinado recién un mes antes estaba asumiendo funciones. Eso es lo que estamos planteando. Puntualmente por esto es que consideramos y reiteramos que la naturaleza del sujeto activo no simplemente se puede pasar a juicio por la naturaleza de decir es que es funcionario público, sino tiene que existir esa relación causa-efecto, como dice la jurisprudencia que esta defensa ha presentado en el escrito y también hemos proyectado en nuestra pantalla. Asimismo, señor magistrado, este es un delito que exige bilateralidad, participación necesaria. Claro, lo que pasa es que a veces, con todo respeto otra vez, esta defensa trata de diferenciar el espacio académico del tribunal y omito de repente explicar algunas cosas que resultan siendo muy evidentes, pero el tipo penal del artículo 395 lo que dice es que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo. Otra vez, señor magistrado, esta recepción de donativo, otra vez en el supuesto negado de que fuera real, se está haciendo cuando mi patrocinado no tiene el dominio del expediente que va a resolver. Y ese es el hecho puntual. Por eso es que consideramos, y ahí viene el correlato, con el bien jurídico. Si no tiene la capacidad en ese momento de conexión con el expediente, ¿cómo podría vulnerar el bien jurídico tutelado? Imparcialidad. Porque si la lógica simplemente es que es funcionario público y después emitieron una resolución, pues bueno, evidentemente visto de esta manera, sin tecnicismo alguno del tipo penal, obviamente pues mi patrocinado y seguramente otras personas tendrán que ir a juicio. Pero no podemos permitir ese análisis tan sencillo, tan facilista, cuando esto es tipicidad en puridad. Por estos fundamentos, señor magistrado, solicitamos o reiteramos nuestro pedido de que debe declararse fundada nuestra excepción de improcedencia de acción. Gracias, doctor. La defensa, señora Acevedo. Doctor, señor magistrado, señora fiscal, solamente reiterar lo siguiente, que al respecto de la insuficiencia probatoria demostrada con la línea del tiempo, hay hasta 3 jurisprudencias en la Corte Suprema en esa misma línea, en ese mismo sentido. No todos los hechos que constituyen un delito de cohecho activo, en efecto, pueden ser calificados como hechos delictivos. Con mayor razón, si como se ha demostrado, no porque traigo una nueva prueba, no porque saco recién de alguna parte escondida o recién lo hago aparecer en el expediente, en el caso, esta línea del tiempo está graficada en todo el proceso. Cuando se me convoca, no tiene que ver con el año 2016. Y una vez convocado, el jurado resuelve así, no antes, hasta ahora. Resuelve el 7 de marzo, todo el mundo tiene acceso a que está fundada la apelación, luego no tiene sentido reunirme con nadie para entregarle algo y en contraparte de ello me den algo para que se beneficie un magistrado, y finalmente se publica la resolución posteriormente.
como que así actúa la Corte Suprema. Entonces, en esa cronología no hay participación mía, estoy fuera de los hechos, consecuentemente vengo a reiterar la solicitud de que se declare fundada mi excepción de improcedencia de acción por los hechos expuestos. Señor magistrado, señora fiscal, he concluido. Gracias. Doctora Cárdenas, para concluir. Sí, brevemente, señor juez supremo, como vemos, el argumento es circular, se regresa a acreditar de que cuando asumió, en el caso del señor Chávarri Correa, que cuando asumió las funciones todavía no tenía la capacidad para expedir precisamente esa resolución. Sin embargo, eso pues nuevamente, si la tenía o no la capacidad específica para ser el funcionario cohechado, eso tendrá que acreditarse fácticamente. Nada más. Respecto a lo demás, estoy conforme con lo que ya indiqué. Gracias, doctora. La defensa de la Procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. Brevemente, simplemente para señalar que las decisiones planteadas por la defensa del señor de Acevedo y Chávarri Correa, sobre estas advertimos que no se enmarcan en ninguno de los supuestos del artículo 6.b, referente a la improcedencia de acción, ya que son cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Señor magistrado, los hechos tal como han sido plasmados en la acusación fiscal, la cual ya ha sido inclusive subsanada, evidentemente sin ingresar a realizar una valoración de los elementos de convicción, sí se subsumen en el delito de cohecho activo y pasivo, al margen de que esta imputación, como hemos mencionado, logre un respaldo, ¿no?, con los elementos en la etapa correspondiente, lo cual será acreditado llegado el momento. Se debe tener en cuenta, señor magistrado, que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos por el Ministerio Público en la disposición de formalización de investigación preparatoria o, en este caso, en el requerimiento de acusación. Solo se deben tener en cuenta esos hechos incorporados por el fiscal y las alegaciones dadas en esta audiencia por los señores de Acevedo y la defensa del señor Chávarri Correa no están traspasando lo que ha plasmado la Fiscalía en su acusación y subsanación. Por lo tanto, nosotros creemos que no se puede incorporar el mecanismo de defensa de improcedencia de acción, ya que, como hemos señalado, los hechos plasmados en la acusación sí se subsumen en el tipo penal planteado por la representante del Ministerio Público. Solo eso, señor magistrado. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de las defensas respecto a las excepciones. Sí, doctor Piscoya. Doctor, solamente una aclaración. No han formulado el Ministerio Público una oposición a la remisión o a la solicitud de expediente que estamos pidiendo para que usted lo tenga en cuenta al momento de resolver. Doctor, ya escuché yo los argumentos. Habiendo escuchado los argumentos de las defensas de los señores de Acevedo, Chávarri y Piscoya, y Chilingano, sobre las excepciones interpuestas, y los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, de los primeros que se declaren fundadas las excepciones interpuestas y los segundos que se declaren infundadas. Se van a evaluar ellas y se va a expedir la resolución correspondiente en la próxima sesión que se programa para el día viernes 7 de marzo del 2025 a las 9 de la mañana. Están notificados para ese día. Siendo las 11:35, se concluye la presente sesión número 7. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.